Siempre creí que la familia era lo más importante en esta vida, hasta que la mía me dio la espalda. Me llamo Manuel Garza, y a mis 68 años pensaba que ya había vivido lo suficiente para no sorprenderme con nada. 40 años construyendo un imperio empresarial desde cero. Perdí a mi esposa Isabel hace 5 años por un cáncer que no dio tregua, y aún así seguí adelante por mi hijo Diego y mis nietos. Mateo y Luciana son mi adoración. Tienen 10 y 7 años, respectivamente, y por ellos haría cualquier cosa. Aquel día comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano, revisé algunos documentos de la empresa y luego recordé. Hoy cumplía 68 años. Mi hijo Diego me había invitado a cenar en su casa, la misma que yo le había comprado cuando se casó con Claudia. No era una gran celebración, solo la familia cercana, pero me hacía ilusión. A pesar de nuestras diferencias, Diego siempre había sido un buen hijo. O eso creía yo. Pero antes de continuar con la historia, por favor, haz clic en el botón de me gusta y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Llegué a las 7 en punto con mi traje azul marino y una botella del mejor vino que tenía guardado en mi cava. Claudia abrió la puerta y me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bienvenido, Manuel. Pase, ya están todos en la mesa. Algo en su tono me pareció extraño, pero lo atribuí a mi imaginación. Al entrar al comedor, vi a mis nietos que corrieron a abrazarme. «Abuelo, feliz cumpleaños», gritó Luciana colgándose de mi cuello. Le di un beso en la frente. «Gracias, princesa. ¿Cómo está mi pequeña?» Mateo se acercó más serio, como queriendo parecer mayor. «Felicidades, abuelo. Te hice un dibujo». Me entregó una hoja donde había dibujado a toda la familia. Me vi a mí mismo con el pelo blanco y una gran sonrisa. Algo se removió en mi interior. «Es precioso, Mateo. Lo pondré en mi oficina». Al levantar la mirada, vi algo que me desconcertó. En la cabecera de la mesa, el lugar que siempre había sido mío en las reuniones familiares, estaba sentado Eugenio Serrano, el padre de Claudia, un empresario con quien había tenido tratos en el pasado, pero nunca habíamos sido cercanos. Su presencia no me molestó tanto como el hecho de que ocupara mi lugar. Diego se acercó y me dio un breve abrazo. «Feliz cumpleaños, papá. Siéntate ahí», señaló una silla en el extremo opuesto de la mesa. «¿No debería sentarme yo en la cabecera? Es la tradición», comenté, intentando sonar casual. Diego intercambió una mirada con Claudia antes de responder. «Las tradiciones cambian, papá. Hoy Eugenio preside la mesa. Después de todo, es el patriarca de la familia ahora». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Miré a Eugenio, quien sonrió con suficiencia. No quise crear un conflicto, así que me senté donde me indicaron. La cena transcurrió con una tensión palpable. Diego y Claudia atendían constantemente a Eugenio, preguntándole su opinión sobre todo, sirviéndole primero, riéndose de sus chistes sin gracia. Apenas hablaron conmigo, excepto para preguntarme cómo iba la empresa. Solo mis nietos me prestaban atención, especialmente Luciana, que se sentó a mi lado y me contaba historias de su escuela. Después de la cena, cuando Claudia trajo el pastel, pensé que finalmente tendría mi momento. Pero incluso entonces, Diego le pidió a Eugenio que hiciera un brindis. El hombre se levantó, copa en mano. Por Manuel, que cumple 68 años, y por el futuro brillante que nos espera a todos bajo una nueva dirección. Todos aplaudieron, todos, excepto mis nietos, que parecían confundidos, y yo, que sentía crecer un nudo en mi garganta. Después del postre, Diego sugirió que pasáramos al estudio para hablar de negocios, solo los adultos. Claudia se quedó con los niños en la sala. Una vez en el estudio, con las puertas cerradas, todo cambió. Diego se sentó tras el escritorio, Eugenio a su lado, ambos mirándome como si fuera un intruso. «Papá, hay algo que necesitamos discutir», comenzó Diego. «Creo que es hora de que des un paso al lado en la empresa. Eugenio y yo hemos estado hablando y tiene ideas brillantes para expandir el negocio». ¿Dar un paso al lado? La empresa la fundé yo, Diego. Tú apenas llevas 10 años en ella. Eugenio intervino. «Manuel, seamos realistas. La empresa necesita sangre nueva, ideas frescas. Diego tiene mi respaldo financiero ahora». «¿Tu respaldo?»,
La empresa no necesita inversionistas. Es completamente solvente. Diego golpeó la mesa con la palma de su mano. No se trata solo de dinero, papá. Se trata de visión. Eugenio y yo compartimos la misma visión para el futuro. Sentí que algo no encajaba. ¿Qué están tramando ustedes dos? ¿Qué documentos me han estado pidiendo firmar estas últimas semanas? La expresión de Diego cambió, se volvió más dura. Solo estamos modernizando la estructura empresarial. Pero ya que lo mencionas, hay otro asunto que debemos aclarar. Esta casa. ¿Qué pasa con la casa? Te la regalé cuando te casaste. No, papá. La casa está a tu nombre todavía. Nunca firmaste la escritura definitiva. Era cierto. Por consejo de mi abogado, Héctor había mantenido la propiedad a mi nombre con Diego como beneficiario. Una precaución estándar. Eugenio quiere comprarla, continuó Diego. Te ofrecerá un buen precio. No está en venta, hijo. Es tu herencia. No es negociable, papá. Eugenio ya ha hecho la oferta al banco. ¿Al banco? La casa no tiene hipoteca, Diego. Eugenio sonrió de nuevo, mostrando sus dientes perfectos. La tiene desde hace 3 meses. Diego hipotecó la propiedad con un poder que usted le otorgó. Bastante conveniente, ¿no? Mi mente trabajaba a toda velocidad. Recordé haber firmado un poder general para Diego cuando tuve que viajar a Europa por negocios. Nunca imaginé que lo usaría de esta manera. Esto es una estafa, Diego, una traición. Es negocios, papá. Me enseñaste bien. En ese momento, Luciana entró corriendo al estudio. «Abuelo, olvidaste tu regalo», dijo, entregándome una pequeña caja envuelta. La tomé con manos temblorosas. «Gracias, mi niña». Diego se levantó bruscamente. «Luciana, te dije que no interrumpieras. Vuelve con tu madre». «Pero es el cumpleaños del abuelo. Ahora». Luciana se fue con los ojos llorosos. Eso fue la gota que colmó el vaso. «No le hables así a mi nieta», dije, poniéndome de pie. «Es mi hija y le hablo como quiera», respondió Diego. Luego se dirigió a Eugenio. «¿Ves lo que te digo? Siempre interfiriendo». Eugenio asintió. «Creo que es hora de aclarar las cosas, Manuel. Esta casa pronto será mía. Y la empresa, bueno, digamos que tus días al mando están contados». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo conspirando contra mí con el padre de su esposa. «Diego, piensa bien lo que estás haciendo. Soy tu padre». «Eres un obstáculo», respondió fríamente. «Eugenio me ha mostrado cómo podemos triplicar el valor de la empresa en 2 años, pero necesitamos tomar decisiones que tú nunca aprobarías». «¿Qué decisiones?» «Despedir empleados que llevan décadas con nosotros, recortar beneficios, explotar a nuestra gente». «Llamémoslo reestructuración», intervino Eugenio. «El mundo ha cambiado, Manuel. O te adaptas o te quedas fuera». Diego se acercó a mí, mirándome fijamente. «Tengo los documentos listos para que firmes tu renuncia como director general. Si lo haces voluntariamente, mantendrás una participación minoritaria y un puesto honorífico en el consejo». «¿Y si me niego?» «Entonces habrá una junta extraordinaria la próxima semana. Tengo el apoyo de suficientes accionistas para forzar tu salida. Será público y vergonzoso». No reconocía a mi hijo en ese momento. Sus ojos, que siempre habían sido amables como los de su madre, ahora estaban fríos y calculadores. «Diego, reconsidéralo. Todo lo que he hecho ha sido por ti, por tu futuro». «Ya no necesito tu ayuda, papá. Tengo mi propio futuro ahora». Eugenio se levantó y puso una mano sobre el hombro de Diego. «Tu padre no entiende los negocios modernos. Hijo, es de otra generación». Ese hijo me atravesó como un cuchillo. En apenas unas horas había perdido a mi hijo y ganado un enemigo. Me dirigí hacia la puerta. «No firmaré nada y haré todo lo posible para proteger la empresa que construí con mis manos». Diego me bloqueó el paso. «No has entendido, papá. No tienes opciones». «Siempre hay opciones, Diego, y tú acabas de tomar la equivocada». Intenté pasar por su lado, pero Diego me empujó. No esperaba esa reacción y trastabillé hacia atrás, golpeándome contra el escritorio. El dolor en mi cadera fue intenso, pero más me dolía el alma. «Así es como tratas a tu padre el día de su cumpleaños».
Diego pareció dudar un momento, pero Eugenio le susurró algo al oído y su expresión se endureció nuevamente. «Vete de mi casa, papá. No eres bienvenido aquí». «¿Esta es tu casa porque yo te la di?» Diego sonrió con desprecio. «Te equivocas. Este lugar es de mi suegro ahora. Fuera». Esas palabras tan crudas y definitivas me dejaron sin aliento. Miré a mi hijo buscando algún rastro del niño que crié, del joven que me admiraba, del hombre en quien confiaba. No encontré nada. «Bien», dije finalmente, «me voy. Pero recuerda esto, Diego, las decisiones tienen consecuencias». Salí del estudio con la dignidad que me quedaba. En la sala, Claudia fingió sorpresa al verme partir. «¿Ya se va, Manuel?» «Pregúntale a tu marido», respondí seco. Mis nietos corrieron hacia mí. Mateo me miró confundido. «¿No te quedas a dormir, abuelo? Mamá dijo que te quedarías». «No puedo, campeón. Tengo asuntos que atender». Luciana me abrazó fuertemente. «¿Cuándo volveremos a verte?» Miré a esos dos pequeños, las únicas personas en esa casa que me querían sinceramente, y sentí que mi corazón se rompía un poco más. «Pronto, princesa, te lo prometo». Me agaché para estar a su altura y le susurré, «Guarda mi número en tu mente. ¿Recuerdas cuál es?» Ella asintió. Le había enseñado mi número de teléfono para emergencias. «Llámame cuando quieras hablar». «Sí». Me dirigí a la puerta con la pequeña caja de regalo de Luciana en mi mano. Diego no salió a despedirse. Eugenio me observaba desde el pasillo con una sonrisa de triunfo. Al salir sentí el frío de la noche en mi rostro. Mi chofer esperaba en el auto, pero le pedí que me diera unos minutos. Caminé hasta el jardín trasero, ese que yo mismo había diseñado años atrás, y me senté en un banco. Abrí el regalo de Luciana con manos temblorosas. Era un pequeño marco con una foto de los dos, tomada el verano pasado cuando la llevé a la playa. Detrás había escrito con su letra infantil, «Para el mejor abuelo del mundo, te quiero infinito». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeron, no por la humillación, no por la traición de Diego, sino por mis nietos. ¿Qué les diría Diego sobre mí? ¿Cómo justificaría mi ausencia? Saqué mi teléfono y marqué el único número que podía ayudarme en ese momento. «Héctor, soy Manuel. Necesito verte urgentemente. Sí, ahora mismo. Ha sucedido algo grave. Diego me ha traicionado». Mientras esperaba a que mi chofer acercara el auto, miré por última vez la casa que había comprado para mi hijo. La casa de la que acababa de ser expulsado. «Esto no se quedará así», murmuré para mí mismo. «Lo juro por Isabel. Esto no se quedará así». Subí al auto con la determinación de un hombre que lo ha perdido todo, excepto su dignidad. Y con eso me bastaba para empezar de nuevo. Mañana sería otro día, y Diego Garza aprendería que algunas lecciones son más duras que otras. El trayecto hasta mi casa fue el más largo que recuerdo. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Mi chofer, Ramiro, me miraba por el retrovisor con preocupación, pero tuvo la sensatez de no preguntar nada. 40 años a mi servicio le habían enseñado a leer mis estados de ánimo. ¿Vamos directamente a su casa, don Manuel, o pasamos antes por la oficina del licenciado Zambrano? A casa primero, Ramiro. Necesito pensar. En el asiento trasero del auto miraba el pequeño marco que Luciana me había regalado. Su sonrisa inocente contrastaba con la amargura que sentía. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo, mi única sangre, se había convertido en un extraño? Al llegar a mi residencia, la imponente casa que había construido tras décadas de trabajo honesto me recibió el silencio. Desde que Isabel falleció, ese silencio se había vuelto mi compañero más fiel. Esa noche, sin embargo, me pareció insoportable. Me serví un whisky y me senté en mi despacho. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Isabel y yo, jóvenes. El nacimiento de Diego, su graduación, su boda con Claudia. Mis nietos. Una vida entera capturada en imágenes que ahora parecían pertenecer a otra persona. El teléfono sonó. Era Héctor. «Manuel, ya estoy en camino. No hagas nada hasta que yo llegue». «Tranquilo, viejo amigo. Solo estoy poniendo mis ideas en orden».
Colgué y abrí la caja fuerte detrás del retrato de Isabel. Saqué todos los documentos importantes, escrituras, testamento, contratos, poderes. Todo lo que Diego podría usar contra mí, todo lo que yo podría usar contra él. Héctor llegó 20 minutos después. Entró como una tormenta, su maletín en una mano y su teléfono en la otra. He cancelado todas mis citas de mañana. Esto es una emergencia. Cuéntame exactamente qué pasó. Le relaté todo. La cena, Eugenio en la cabecera, la conversación en el estudio, la hipoteca fraudulenta, el intento de quitarme la empresa y finalmente mi expulsión de la casa que yo mismo había comprado para Diego. Héctor tomó notas, su ceño cada vez más fruncido. Cuando terminé, guardó silencio unos momentos antes de hablar. Esto es grave, Manuel. Lo que han hecho es prácticamente un fraude. Usar un poder general para hipotecar una propiedad sin tu conocimiento es ilegal. Y respecto a la empresa, ¿tienes idea de quiénes son esos accionistas que supuestamente están del lado de Diego? Tengo mis sospechas. Eduardo de la Vega nunca me perdonó que no aceptara su oferta de fusión. Javier Morales siempre ha sido manipulable y Gustavo Rendón es amigo personal de Eugenio. Aún así, necesitan más del 50% para forzar tu salida y tú tienes el 40%. Diego tiene el 15% que le cedí hace 5 años. Necesitarían otro 25% como mínimo. Héctor revisó algunos documentos mientras yo terminaba mi whisky. Su expresión cambió cuando encontró lo que buscaba. Manuel, ¿recuerdas este documento? Es el poder que le diste a Diego cuando viajaste a Europa. Lo miré detenidamente. Parecía el mismo que había firmado, pero esta no es mi firma, dije después de examinarlo cuidadosamente. Es parecida, pero no es la mía. Exactamente. Han falsificado tu firma para ampliar el poder. Este no es el original. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que Diego estaba dispuesto a traicionarme, pero falsificar mi firma, eso era un delito grave. ¿Qué hacemos ahora, Héctor? Mi amigo y abogado de toda la vida me miró con determinación. Contraatacar, rápido y contundente antes de que ellos hagan su movimiento. Pasamos las siguientes horas diseñando una estrategia. Héctor llamó a su hijo, también abogado, para que preparara los documentos urgentes. Yo contacté a mi asistente para reorganizar mis compromisos del día siguiente. Lo primero es revocar todos los poderes que le has otorgado a Diego, explicó Héctor. Luego cancelaremos todas las garantías bancarias que has firmado a su favor. Finalmente, una carta formal de destitución de sus cargos en la empresa. ¿No es demasiado drástico? Manuel, tu hijo intentó robarte la empresa que construiste con tus propias manos. Te expulsó de una casa que tú pagaste. Falsificó tu firma. ¿Qué parte de esto no es drástica? Tenía razón. Diego había cruzado una línea que no podía ignorarse. Por mucho que me doliera, tenía que responder con la misma contundencia. ¿Y qué hay de mis nietos? No quiero perder contacto con ellos. Héctor suavizó su expresión. Eso será más complicado. Legalmente no tienes derechos sobre ellos. Dependerá de cómo manejemos la situación con Diego. Pasamos el resto de la noche planificando cada detalle. A las 5 de la mañana, exhaustos pero decididos, teníamos un plan de acción completo. «Deberías dormir un poco», sugirió Héctor recogiendo sus cosas. «No podría aunque quisiera. Voy a darme una ducha y nos vemos en la oficina a las 7». Cuando Héctor se marchó, me quedé solo nuevamente con mis pensamientos. Me acerqué a la ventana y observé el amanecer. Un nuevo día comenzaba y con él una nueva etapa en mi vida, una que nunca imaginé que tendría que afrontar. A las 7 en punto llegué a la sede de Empresas Garza. El edificio de 20 pisos en el centro financiero de la ciudad era mi mayor orgullo. Lo había diseñado yo mismo, desde los cimientos hasta la última piedra de la fachada. Mi asistente, Dolores, una mujer eficiente que llevaba 15 años trabajando conmigo, me recibió con su habitual taza de café negro. Su expresión denotaba preocupación. «Don Manuel, ¿se encuentra bien? Tiene mala cara». «Ha sido una noche difícil, Dolores. Necesito que canceles todas mis citas y reuniones de hoy, excepto la del consejo directivo a las 10. Y por favor, que nadie nos moleste a Héctor y a mí hasta entonces». «Por supuesto. ¿Debo avisar a don Diego sobre la reunión?» Dudé un momento. «No,
Yo mismo lo llamaré. En mi oficina, Héctor ya me esperaba con los documentos listos para firmar. Revocar los poderes fue rápido. Cancelar las garantías bancarias requirió algunas llamadas, pero mi historial y reputación agilizaron el proceso. Finalmente, tomé el teléfono y llamé a Diego. Respondió al tercer timbre. «Papá, no esperaba tu llamada tan pronto. Hay una reunión de consejo directivo a las 10. Tu presencia es obligatoria». «No puedo hoy. Tengo una cita con...» No era una sugerencia, Diego. Es una orden directa del presidente del consejo. Si no asistes, serás destituido automáticamente por incumplimiento de tus obligaciones fiduciarias. Un silencio tenso se instaló entre nosotros. ¿De qué se trata esta reunión? Lo sabrás cuando llegues, 10 en punto. No llegues tarde. Colgué sin esperar respuesta. Héctor me miró con aprobación. Perfecto. Ahora, ¿estás seguro de querer hacerlo así, en público, frente al consejo completo? Absolutamente. Si Diego quiere jugar duro, le mostraré quién inventó el juego. A las 10:05, la sala de juntas estaba casi completa. Faltaban Diego y Eugenio, a quien yo mismo había invitado como consultor externo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro no mostraba emoción alguna. A las 10 en punto, ambos entraron. Diego parecía nervioso, Eugenio confiado. Pensaban que venían a ejecutar su plan, sin saber que yo me había adelantado. «Buenos días a todos», comencé una vez que tomaron asiento. «He convocado esta reunión extraordinaria para tratar un asunto de extrema gravedad que afecta directamente a la integridad y el futuro de nuestra empresa». Los miembros del consejo se miraron entre sí, confundidos. Diego palideció. Hace algunas semanas descubrí que se estaba gestando un intento de toma hostil desde dentro de la propia empresa. Un plan para desplazarme de mi posición como presidente y director general, utilizando métodos que van desde la manipulación de accionistas hasta la falsificación de documentos. Un murmullo recorrió la sala. Eugenio se inclinó hacia Diego, susurrándole algo al oído. El responsable de esta conspiración es alguien en quien deposité toda mi confianza. Alguien a quien le entregué no solo responsabilidades empresariales, sino también mi apellido y mi legado. Miré directamente a Diego, cuyos ojos reflejaban pánico. Mi propio hijo, Diego Garza. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevía ni a respirar. Tenemos pruebas de que Diego, en colaboración con Eugenio Serrano, aquí presente, ha falsificado mi firma en documentos legales. Ha intentado sobornar a accionistas y ha utilizado recursos de la empresa para fines personales. Héctor distribuyó carpetas con copias de las evidencias a cada miembro del consejo. Diego intentó hablar, pero levanté la mano para silenciarlo. Como presidente y accionista mayoritario, he tomado la difícil pero necesaria decisión de destituir a Diego Garza de todos sus cargos en Empresas Garza, con efecto inmediato. La sala estalló en murmullos. Diego se levantó furioso. «No puedes hacer eso. Tengo derechos como accionista». «Ciertamente los tienes. Mantendrás tu 15% de acciones, pero sin ningún poder ejecutivo, y respecto a tu contrato laboral, quedas despedido por causa justificada. Todos los beneficios, bonos y privilegios asociados a tu posición quedan cancelados». Eugenio finalmente intervino. «Esto es un atropello. Diego es un ejecutivo valioso que solo intentaba modernizar una empresa estancada en prácticas anticuadas». Le sonreí con frialdad. «Señor Serrano, usted está aquí como invitado. No tiene voz ni voto en este consejo, y le sugiero que se abstenga de hacer comentarios sobre la gestión de una empresa que ha duplicado sus beneficios en los últimos 5 años, mientras sus negocios apenas sobreviven gracias a prácticas cuestionables que pronto saldrán a la luz». Eugenio se puso rojo de ira, pero guardó silencio. Sabía que yo conocía sus trapos sucios. «Además», continué, «he decidido nombrar a una nueva directora de operaciones, alguien con experiencia, integridad y lealtad probada. Carolina Mendoza, nuestra actual directora financiera, asumirá ese cargo desde hoy». Carolina, una ejecutiva brillante que había ascendido por méritos propios, asintió con determinación. Diego la miró con odio. Nunca se habían llevado bien.
Por último, quiero anunciar la creación de una comisión especial para investigar todas las decisiones y transacciones realizadas por Diego Garza durante su gestión. Si se encuentran más irregularidades, tomaremos las acciones legales correspondientes. Diego golpeó la mesa con ambas manos. «No puedes hacerme esto. Soy tu hijo». Lo miré a los ojos, manteniendo la compostura a pesar del dolor que sentía por dentro. Precisamente por eso esperaba más de ti. Las tarjetas de la empresa, el auto, el acceso a las cuentas corporativas. Todo queda suspendido. Tienes hasta el final del día para vaciar tu oficina. Eugenio se levantó y tomó a Diego del brazo. «Vámonos. Esto no quedará así». «Una cosa más», añadí antes de que salieran. «La casa donde vives, Diego, tengo noticias para ti». Diego se detuvo. Su rostro, una mezcla de rabia y miedo. «La hipoteca que fraudulentamente obtuviste ha sido cancelada. El banco ha aceptado retirarla después de que presentamos pruebas de la falsificación. La casa sigue siendo mía legalmente y te doy un mes para desalojarla». «¿Qué? No puedes echarnos. Mi familia vive ahí». «Como tú mismo dijiste anoche, Diego, este lugar es de mi suegro. Fuera». «Excepto que no es de tu suegro. Es mío. Y ahora quiero que te vayas». Diego se lanzó hacia mí, pero dos miembros del consejo lo sujetaron. Su rostro estaba desfigurado por la ira. «Te arrepentirás de esto. ¿Me oyes? Te arrepentirás». «Puede ser», respondí con calma, «pero no tanto como tú». Eugenio finalmente consiguió sacar a Diego de la sala. El resto del consejo permaneció en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. «Lamento que hayan tenido que ser testigos de esto», dije, recuperando mi tono profesional. «Pero era necesario que conocieran la verdad. Ahora pasemos a los demás puntos del orden del día». La reunión continuó, aunque la tensión era palpable. Cuando finalmente concluyó, 2 horas después, solo quedamos Héctor y yo en la sala. «Lo has manejado con dignidad», comentó mi amigo. «No sé si yo hubiera podido mantener la calma». No tenía alternativa. Mostrar debilidad habría sido desastroso. «¿Qué crees que hará ahora?». Suspiré, sintiendo por primera vez el peso de todo lo ocurrido. «Intentará contraatacar. Buscará aliados. Quizás incluso intente algo ilegal. Pero no tiene los recursos ni los contactos para hacerme daño real. ¿Y tus nietos? ¿Has pensado en cómo afectará esto tu relación con ellos?». Era la pregunta que más temía, la que me quitaba el sueño. «Diego intentará alejarlos de mí, eso es seguro. Pero Luciana tiene mi número, y encontraré la manera de mantenerme presente en sus vidas, aunque tenga que esperar a que crezcan para explicarles la verdad». Héctor puso una mano en mi hombro. «Has hecho lo correcto, Manuel. Doloroso, pero correcto». Asentí, aunque no estaba seguro de sentirme mejor. Había ganado la batalla empresarial, pero a un costo enorme, un costo que apenas comenzaba a calcular. «¿Y ahora qué?», preguntó Héctor. Miré por la ventana hacia el horizonte de la ciudad que había visto crecer junto con mi empresa. «Ahora reorganizamos, fortalecemos, planificamos el futuro. Un futuro que no incluye a Diego ni a Eugenio. ¿Has pensado en contactar directamente a Claudia? Quizás ella no está completamente al tanto de lo que planeaban». Claudia siempre ha sido ambiciosa. Dudo que no supiera lo que estaba pasando. Pero tienes razón, debería hablar con ella, por mis nietos. Al salir de la sala de juntas, mi asistente me detuvo. «Don Manuel, su nieta Luciana ha llamado 3 veces esta mañana. Dice que es urgente». Mi corazón dio un vuelco. ¿Dejó algún mensaje? «Solo dijo que necesita hablar con usted lo antes posible». Miré el reloj. Apenas eran la 1:30. Luciana debería estar en la escuela. Voy a llamarla ahora mismo. Me dirigí a mi oficina, cerré la puerta y marqué el número del celular de Luciana, un teléfono que le había regalado en su último cumpleaños para emergencias. Respondió al primer timbre, con voz entrecortada. «Abuelo». «Luciana, mi niña, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo? Papá y mamá están gritando desde que llegaron a casa. Papá rompió cosas. Dice que lo has arruinado todo, que nos vamos a quedar sin casa». Cerré los ojos, maldiciendo a Diego por exponer a su hija a esta situación.
¿Dónde estás ahora, princesa? ¿Y tu hermano? Estamos en mi habitación. Mateo está asustado. Yo también. Escúchame bien, Luciana. Todo estará bien. Tu papá está molesto conmigo por un asunto de adultos, pero se le pasará. Tú y Mateo no tienen nada de qué preocuparse. Papá dice que eres malo, que nos has quitado todo. Pero yo no lo creo, abuelo. Tú no eres malo. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me mantuve firme. Gracias por confiar en mí, princesa. A veces los adultos tenemos desacuerdos, pero eso no significa que dejemos de querernos. Yo siempre te querré a ti y a tu hermano, pase lo que pase. ¿Podemos ir a verte pronto? Eso espero, mi niña. Haré todo lo posible. Ahora, ¿puedes hacer algo por mí? Sí, abuelo. Cuida de Mateo. Sean fuertes los dos. Y recuerda que siempre pueden llamarme si me necesitan, a cualquier hora. Te quiero, abuelo. Yo también te quiero, princesa. Infinito, como tú dices. Colgué, sintiendo un nudo en la garganta. La inocencia de mis nietos era lo único puro que quedaba en este desastre, y haría lo imposible por protegerlos, incluso de su propio padre, si fuera necesario. El resto del día transcurrió en un frenesí de reuniones, llamadas y decisiones estratégicas. Para cuando llegué a casa esa noche estaba física y emocionalmente agotado. Me senté en mi despacho, en la misma silla donde horas antes había planeado mi contraataque. Pero ahora, sin la adrenalina de la batalla, solo quedaba el dolor. Un dolor que ni el mejor whisky podría aliviar. Tomé el portarretratos que Luciana me había regalado y lo coloqué en mi escritorio, junto a la foto de Isabel. «Te extraño tanto, mi amor», murmuré. «Ojalá estuvieras aquí para decirme si hice lo correcto». El silencio de la casa fue mi única respuesta. Un silencio que por primera vez en 5 años me pareció más solitario que nunca. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La destitución de Diego provocó un terremoto en la empresa y en los círculos empresariales de la ciudad. Algunos lo veían como una tragedia familiar, otros como una maniobra despiadada de mi parte. Pocos conocían la verdad completa. Carolina Mendoza, la nueva directora de operaciones, demostró ser una elección acertada. Trabajadora, meticulosa y con una visión clara, comenzó a deshacer el daño que Diego había causado silenciosamente. Descubrimos contratos desfavorables, gastos inexplicables y decisiones que beneficiaban más a Eugenio que a nuestra propia empresa. «Don Manuel, mire esto», me dijo Carolina una mañana mostrándome un informe. Diego estaba preparando la venta de nuestra división tecnológica a una empresa fantasma. ¿Y adivine quién está detrás de esa empresa? Eugenio Serrano, respondí sin necesidad de verificarlo. Exacto. Habrían pagado menos de 1/3 de su valor real. No me sorprendía. Era exactamente el tipo de jugada que Eugenio haría. Lo que me dolía era que Diego fuera cómplice voluntario. Esa tarde recibí la visita inesperada de Eduardo de la Vega, uno de los accionistas que sospechaba estaba del lado de Diego. «Manuel, no sé cómo decirte esto», comenzó claramente incómodo. «Tu hijo me contactó hace unos meses. Me dijo que estabas considerando retirarte, que él asumiría el control y que necesitaba nuestro apoyo para una transición suave». ¿Y le creíste? Parecía convincente. Mencionó detalles de la empresa que solo alguien en la alta dirección conocería. Dijo que tú mismo le habías pedido que sondeara a los accionistas. Le ofrecí un whisky, que aceptó con gratitud. «Eduardo, hemos sido socios por más de 20 años. ¿Realmente pensaste que me retiraría sin hablar directamente contigo?» Bajó la mirada. «Cometí un error y quiero remediarlo. Por eso estoy aquí. Diego me ha contactado nuevamente. Está buscando aliados para una junta extraordinaria. Quiere forzar una votación de confianza. No tiene los números. Ni los tendrá, lo sé, pero está desesperado, y la desesperación hace peligrosos a los hombres». Sus palabras me inquietaron. Diego había heredado mi determinación, pero no mi paciencia ni mi ética. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar? Esa noche, cuando llegué a casa, Ramiro me informó que había visto un auto sospechoso vigilando la entrada. Ordené reforzar la seguridad tanto en mi residencia como en la empresa.
La precaución nunca estaba de más. El mes de plazo para que Diego desalojara la casa estaba por cumplirse. Según mis informantes, no había hecho ningún movimiento para mudarse, típico de él, siempre creyendo que las reglas podían doblarse a su favor. Llamé a Héctor para discutir nuestras opciones. Legalmente puedes proceder con el desalojo, me explicó, pero sería un espectáculo mediático que podría dañar la reputación de la empresa. ¿Qué sugieres entonces? Una última oportunidad. Ofrécele un trato. Puede quedarse en la casa 3 meses más, tiempo suficiente para encontrar otro lugar, a cambio de que firme un acuerdo de confidencialidad y no agresión. ¿Crees que aceptará? Si es inteligente, sí. Si no, bueno, tendremos que proceder con el desalojo. Decidí seguir su consejo. Al día siguiente envié a mi asistente Dolores con los documentos y la oferta. Regresó 2 horas después con el rostro tenso. Don Manuel. Don Diego rompió los documentos frente a mí. Dijo que no aceptaría limosnas y que, dilo Dolores, conozco a mi hijo. Dijo que preferiría vivir en la calle antes que aceptar cualquier cosa de usted y que pronto le demostraría quién manda realmente. Suspiré profundamente. Gracias, Dolores. No es tu culpa. Por favor, contacta a Héctor y dile que proceda con el desalojo. Los siguientes días fueron un infierno mediático. Diego filtró a la prensa una versión distorsionada de los hechos. Yo era un padre tiránico que lo había despojado de todo por un desacuerdo empresarial, dejando a su familia en la calle. Algunos periodistas sin escrúpulos se regodearon en el drama familiar. Mantuve mi silencio público, pero internamente hervía de indignación, no solo por las mentiras, sino por el daño que esto causaba a mis nietos. ¿Qué pensarían ellos al ver los titulares? El día del desalojo llegó. Envié a un representante legal. No quería estar presente. Horas después recibí su informe. La casa estaba casi vacía, señor Garza. Parece que se mudaron anoche. Solo dejaron algunos muebles y... bueno, destrozaron varias cosas. Las paredes tienen grafitis, las tuberías fueron saboteadas causando inundaciones y algunos cables eléctricos fueron cortados. Era exactamente lo que esperaba de Diego. Una última muestra de despecho infantil. ¿Alguna pista de dónde se han mudado? Según los vecinos, a la mansión del señor Serrano en Las Lomas. Por supuesto, Eugenio los habría acogido, no por generosidad, sino como parte de su venganza contra mí. Diego era ahora su peón, una herramienta para atacarme. Decidí visitar la casa al día siguiente. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que mi hijo había hecho al hogar que yo le había regalado. El panorama era desolador. Más allá de los destrozos materiales, que eran considerables, me impactó la saña, el odio que transmitía cada acto de vandalismo. En la pared de mi antigua habitación, donde me quedaba cuando visitaba a mis nietos, habían escrito con pintura roja: «Viejo egoísta, morirás solo». No eran palabras de un hijo herido, eran palabras de alguien consumido por el odio. En la habitación de Luciana, sin embargo, encontré algo que me estremeció. Un dibujo escondido bajo la cama. Mostraba a una familia feliz, con todos unidos, incluido yo. En una esquina había escrito: «Te extraño, abuelo». Lo guardé en mi bolsillo, sintiendo un nudo en la garganta. Al menos para Luciana, aún era parte de su familia. 2 días después, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, recibí una llamada de un número desconocido. «Señor Garza, soy Julia Moreno, la maestra de Jimena». Me sorprendió que la maestra de mi nieta me contactara. «¿Ocurre algo con Jimena?», pregunté, usando el nombre que Luciana utilizaba en la escuela por razones de privacidad. «Estoy preocupada por ella. Últimamente está retraída, triste. Hoy, durante una actividad sobre la familia, rompió a llorar. Me contó sobre la situación con su padre y mencionó que no le permiten hablar con usted. Mi corazón se encogió. Entiendo. ¿Hay algo que pueda hacer?». En realidad, llamaba para preguntarle si podría venir a la escuela mañana. Tenemos el Día de los Abuelos y Jimena insistió en invitarlo, aunque teme que sus padres se enfaden. No lo pensé 2 veces. «Por supuesto que iré». «¿A qué hora?». «A las 11. Pero, señor Garza, debe saber que los padres estarán presentes también».
No importa, mi nieta me necesita. El resto del día apenas pude concentrarme. La idea de ver a Luciana me llenaba de alegría, pero también de aprensión. ¿Cómo reaccionaría Diego? ¿Causaría una escena frente a los niños? A la mañana siguiente me vestí con especial cuidado. Elegí un traje azul marino, el favorito de Luciana, y me aseguré de llevar el pequeño broche de mariposa que ella me había regalado el año anterior. Llegué a la escuela con tiempo de sobra. La maestra Julia me recibió en la entrada. Gracias por venir, señor Garza. Jimena no sabe que está aquí. Queríamos que fuera una sorpresa. ¿Han llegado ya sus padres? No, pero confirmaron asistencia. El evento comienza en 20 minutos. Me condujo a un salón donde otros abuelos esperaban. Algunos me reconocieron y se acercaron a saludar. Intercambiamos palabras cordiales, pero mi mente estaba en otra parte. Finalmente, los niños comenzaron a entrar. Busqué a Luciana entre la multitud hasta que la vi. Estaba más delgada de lo que recordaba, y sus ojos habían perdido algo de su brillo habitual. Pero cuando me vio, su rostro se iluminó como un amanecer. ¡Abuelo!, gritó, corriendo hacia mí. La abracé con fuerza, sintiendo cómo temblaba. «Mi princesa, ¿cómo estás? Te he extrañado tanto». «Yo también, abuelo. No me dejaban llamarte. Dijeron que estabas muy ocupado y que no querías hablar conmigo». La indignación me invadió, pero mantuve la compostura. «Eso no es cierto, Luciana. Siempre quiero hablar contigo. Siempre». Mateo se acercó también, más tímido. Le tendí los brazos y, tras un momento de duda, vino a abrazarme. «Hola, campeón. ¿Has crecido?» «Hola, abuelo. ¿Es verdad que ya no nos quieres?» La pregunta me atravesó como un cuchillo. «¿Quién te dijo eso, Mateo?» «Papá dijo que nos abandonaste como hiciste con él». Luciana intervino. «Eso no es cierto, Mateo. El abuelo nos quiere. Papá está mintiendo». Me arrodillé para estar a su nivel. «Mateo, Luciana, escúchenme bien. Yo los amo más que a nada en el mundo. Nunca, jamás dejaré de quererlos. Su papá y yo tenemos problemas, pero eso no tiene nada que ver con ustedes». Mateo pareció reflexionar sobre mis palabras. «Entonces, ¿por qué ya no vienes a vernos?» «Porque es complicado, campeón, pero encontraré la manera de estar con ustedes, lo prometo». En ese momento se produjo un revuelo en la entrada del salón. Diego y Claudia habían llegado y acababan de verme con sus hijos. La expresión de Diego cambió de sorpresa a furia en segundos. Se acercó a grandes zancadas, con Claudia siguiéndole de cerca. «¿Qué demonios haces aquí?», espetó, ignorando que estábamos rodeados de niños y otros padres. Me incorporé lentamente, colocando a Luciana y Mateo detrás de mí. «Fui invitado por mi nieta. Es el día de los abuelos. No tienes derecho a estar cerca de mis hijos. No después de lo que nos hiciste». La maestra Julia intervino visiblemente incómoda. «Señor Garza, por favor, este es un evento escolar. Si tienen asuntos personales que discutir, no se preocupe», la tranquilicé. «No habrá ningún problema». Diego me fulminó con la mirada. «Vete ahora mismo o llamaré a seguridad». «No tienes autoridad para echarme, Diego». «No, en esta escuela soy el padre. Tengo toda la autoridad». Luciana se aferró a mi pierna. «No, papá, yo invité al abuelo. Quiero que se quede». Diego la miró con dureza. «Ve con tu madre, Luciana. Esto es entre tu abuelo y yo». «No», respondió ella, sorprendiéndonos a todos con su firmeza. «Estoy cansada de que mientas sobre el abuelo. Él nos quiere. Tú eres el que siempre está enojado». La cara de Diego enrojeció. Dio un paso hacia Luciana, pero me interpuse. «Cuidado con lo que haces, Diego. No en público, no frente a tus hijos». Pareció recobrar algo de sensatez. Se pasó una mano por el cabello, frustrado. «Esto no ha terminado», murmuró. «Claudia, llévate a los niños». Claudia intentó tomar a Luciana de la mano, pero ella se resistió. «No, quiero estar con el abuelo». La tensión aumentaba por momentos. Otros padres empezaban a observar la escena. La maestra Julia parecía a punto de llamar al director. Tomé una decisión. «Está bien, Luciana. Ve con tu madre. Yo estaré aquí todo el evento. Te lo prometo». «¿De verdad?» Palabra de abuelo. Eso pareció calmarla.
Aceptó ir con Claudia, no sin antes darme otro abrazo. Te quiero, abuelo. Yo también te quiero, princesa. Infinito. Cuando los niños se alejaron, Diego y yo quedamos frente a frente. No creas que has ganado, Siseo. Conseguiré una orden de alejamiento. No volverás a acercarte a mis hijos. ¿En qué te has convertido, Diego? ¿Cómo puedes ser tan cruel con tus propios hijos? ¿Yo, cruel? Tú me lo quitaste todo. Mi empleo, mi casa, mi dignidad. Tú intentaste robarme la empresa, falsificaste mi firma, me expulsaste de tu casa el día de mi cumpleaños. ¿Qué esperabas? ¿Que te felicitara? Esperaba que por una vez en tu vida pensaras en mí antes que en tu maldito imperio. Siempre fue lo primero para ti. Mamá, yo, todos éramos secundarios. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿De verdad creía eso? Diego, todo lo que he hecho, cada hora de trabajo, cada sacrificio, fue por ustedes, para darte un futuro mejor del que yo tuve. Mentira. Lo hiciste por ego, por vanidad. Y ahora que ya no me necesitas, me desechas como a un empleado más. Hijo. No me llames así. Ya no soy tu hijo y tú no eres mi padre. Se alejó, sin darme oportunidad de responder. Lo vi reunirse con Claudia y los niños, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El evento continuó, incómodo, pero sin más incidentes. Logré pasar tiempo con Luciana y Mateo durante las actividades, aunque siempre bajo la mirada vigilante de Diego. Para cuando terminó, me sentía emocionalmente agotado. Al salir, Luciana corrió hacia mí una última vez, aprovechando un momento de distracción de sus padres. Me entregó un pequeño sobre. «Es para ti, abuelo. Ábrelo cuando estés solo». La besé en la frente. «Gracias, princesa. Cuídate mucho». «Sí, y cuida a tu hermano. Volveré a verte, te lo prometo. Encontraré la manera». Diego la llamó con voz severa. Luciana me dio un último abrazo antes de correr hacia sus padres. La observé alejarse, preguntándome cuándo volvería a tenerla en mis brazos. En el auto abrí el sobre que me había dado. Contenía un dibujo y una nota escrita con su letra infantil. «Querido abuelo, te extraño mucho. Papá y mamá pelean todo el tiempo. Estamos viviendo con el abuelo Eugenio, pero no me gusta su casa. Es grande, pero fría. No podemos hacer ruido ni tocar nada. Mateo llora por las noches. Yo también, a veces. Por favor, arregla las cosas con papá. Quiero que volvamos a ser una familia feliz. Te quiero infinito, Luciana. PD. Este es mi nuevo número de teléfono, 55 790 XCCC. Mamá me dio uno nuevo y tiró el que tú me regalaste. Guardé la nota con manos temblorosas. La situación era peor de lo que imaginaba. Mis nietos estaban sufriendo las consecuencias de esta guerra entre Diego y yo. Y aunque él había iniciado el conflicto, yo lo había escalado. ¿Había otra solución? ¿Podía tender un puente por el bien de Luciana y Mateo? Mientras mi chofer conducía de regreso a la oficina, llamé a Héctor. «Necesito tu consejo, viejo amigo. Quiero ver a mis nietos regularmente, sin depender de la buena voluntad de Diego. ¿Cuáles son mis opciones?» «Legalmente, pocas», respondió Héctor tras un momento de reflexión. «Como abuelo, no tienes derechos automáticos de visita. Podrías solicitarlos judicialmente, pero sería un proceso largo y probablemente muy público. No quiero someter a mis nietos a eso. Lo sé. Tu mejor opción es intentar llegar a un acuerdo con Diego. Ofrécele algo que necesite desesperadamente a cambio de visitas regulares con tus nietos. ¿Algo como qué?» «Bueno, según nuestros informes, está prácticamente en bancarrota. El estilo de vida que Claudia exige es costoso y Eugenio no es tan generoso como aparenta». Me quedé pensativo. Diego había rechazado mi oferta anterior por orgullo, pero quizás ahora, acorralado económicamente, sería más receptivo. «Lo pensaré. Gracias, Héctor». Al colgar, miré por la ventanilla, observando la ciudad que pasaba velozmente. En algún lugar de esas calles, mis nietos sufrían en silencio, y yo, con todo mi poder y riqueza, me sentía impotente para protegerlos. El resto del día transcurrió en una bruma de reuniones y decisiones empresariales que apenas registraba. Mi mente seguía en aquella nota infantil,
Quiero que volvamos a ser una familia feliz. ¿Era eso posible aún o el daño era irreparable? Esa noche, solo en mi despacho, contemplé las fotos familiares que poblaban las paredes. Isabel, Diego de niño, mis nietos. Momentos felices que parecían pertenecer a otra vida. ¿Qué harías tú, Isabel?, murmuré, mirando su retrato. Siempre fuiste mejor que yo para estas cosas. El silencio fue mi única respuesta. Pero en ese silencio creí encontrar la solución. No sería fácil, requeriría tragarme parte de mi orgullo. Pero por Luciana y Mateo estaba dispuesto a intentarlo. Tomé mi teléfono y marqué el nuevo número que Luciana me había dado. Los meses siguientes fueron un periodo de transformación para todos nosotros. Mi llamada a Luciana aquella noche fue breve pero reconfortante. Le aseguré que estaba buscando una solución, que no los había olvidado. Le pedí que fuera fuerte y que cuidara de su hermano. Me prometió llamarme cuando pudiera hacerlo sin que sus padres se enteraran. Mientras tanto, mi investigación sobre las actividades de Diego y Eugenio daba frutos inesperados. Carolina Mendoza, ahora completamente asentada en su rol de directora de operaciones, descubrió que Eugenio había estado utilizando empresas fantasma para lavar dinero a través de sus negocios legítimos. Diego, consciente o no, había estado facilitando operaciones similares en nuestra empresa. «Esto es dinamita pura, don Manuel», me advirtió Héctor al revisar las pruebas. «Podríamos llevar esto a la fiscalía y Eugenio acabaría tras las rejas. Diego también enfrentaría cargos como cómplice». La tentación de usar esa información como arma era fuerte, pero algo me detenía. ¿Realmente quería ver a mi hijo en prisión? ¿Qué impacto tendría eso en mis nietos? Guardémoslo como último recurso, decidí. Prefiero encontrar una solución menos destructiva. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Una mañana, mientras desayunaba, recibí una llamada de Claudia. Su voz sonaba tensa, forzadamente cordial. «Manuel, necesito hablar con usted en privado». Me sorprendió su iniciativa. «¿Sobre qué asunto, Claudia?» «Preferiría no discutirlo por teléfono. ¿Podríamos vernos hoy?» Acordamos encontrarnos en una cafetería discreta en las afueras de la ciudad. Llegué primero y elegí una mesa en el rincón más apartado. Cuando Claudia entró, noté de inmediato que había perdido peso y lucía ojerosa, muy diferente de la mujer siempre impecable que conocía. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a mí. «Me intrigó tu llamada. ¿Diego sabe que estamos reunidos?» «No, y preferiría que siguiera así». Pedimos café y cuando el camarero se alejó, Claudia fue directa al grano. «La situación es insostenible, Manuel. Vivir con mi padre era temporal, pero ya llevamos meses allí. Diego no encuentra trabajo. Ninguna empresa lo contrata por su conflicto con usted. No he interferido en su búsqueda de empleo, si es lo que insinúas. No hace falta. Su nombre tiene peso. Nadie quiere enemistarse con Manuel Garza contratando a su hijo desheredado». Tenía razón, aunque no fuera mi intención. «¿Y qué propones?» Claudia jugueteó con su taza. «Diego es orgulloso. Nunca admitiría que necesita ayuda. Pero los niños están sufriendo. Mateo tiene pesadillas. Luciana está cada día más retraída. Necesitan estabilidad, su propio espacio. ¿Qué hay de tu padre?» Creía que los había acogido generosamente en su mansión. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. «Mi padre no hace nada sin esperar algo a cambio. Nos cobra cada favor, cada comida, y su relación con Diego se deteriora día a día. Le echa en cara que no manejó bien el asunto de la empresa». Interesante. La alianza entre Eugenio y Diego empezaba a resquebrajarse. «¿Por qué acudes a mí, Claudia, después de todo lo ocurrido?». Suspiró profundamente. «Porque, pese a todo, usted ama a sus nietos, y ellos lo extrañan terriblemente. Luciana pregunta por usted cada día. Incluso Mateo, que intentaba mantenerse leal a su padre, ahora reconoce que las cosas no son como Diego las cuenta». Sentí una punzada de esperanza. «¿Qué es exactamente lo que quieres de mí?». «Ayuda. No para mí, ni siquiera para Diego. Para los niños, un lugar propio donde vivir, lejos de mi padre. Y tal vez una oportunidad para que Diego demuestre que puede mantenernos por sí mismo».
¿Diego aceptaría mi ayuda? La última vez que se la ofrecí, rompió los documentos. Ha cambiado. Estos meses han sido duros para él. Nunca lo admitiría frente a usted, pero lo he escuchado llorar por las noches. Creo que se arrepiente, aunque su orgullo no le permita decirlo. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. ¿Qué sugieres exactamente? Claudia me miró directamente a los ojos. La casa donde vivíamos está vacía todavía, ¿verdad? Podríamos volver a allí. Y respecto al trabajo, Diego siempre fue bueno administrando, pero no en la alta dirección. Necesita empezar de nuevo, demostrar su valía desde abajo. Y las visitas con mis nietos, sin restricciones, como debió ser siempre. Lo pensé unos momentos. Parecía sincera, pero la desconfianza persistía. ¿Por qué debería creerte? Tú también fuiste parte de esto, Claudia. Bajó la mirada, avergonzada. Cometí un error. Me dejé deslumbrar por las promesas de mi padre, por el poder que ofrecía. Pero ahora veo lo que realmente es, y no quiero ese futuro para mis hijos. Decidí ser franco. Tengo pruebas de actividades ilícitas de tu padre, Claudia. Suficientes para enviarlo a prisión durante años. Diego podría estar implicado también. Se quedó pálida. ¿Va a denunciarlos? Depende. Si esto es una trampa, una nueva maniobra para atacarme, no dudaré en usar toda la información que tengo. Pero si realmente buscas una reconciliación por el bien de mis nietos. No es una trampa, me interrumpió con voz temblorosa. Lo juro por mis hijos. Solo quiero paz para nuestra familia. Asentí lentamente. Bien, hablaré con Diego, pero él tendrá que dar el primer paso. No puedo obligarlo a aceptar mi ayuda. Lo entiendo. Gracias. Cuando nos despedimos, Claudia parecía haber recuperado parte de su vitalidad. La esperanza tiene ese efecto en las personas. 2 días después recibí una llamada de Diego. Su voz sonaba diferente, más grave, más cansada. Papá, necesitamos hablar. Te escucho. No por teléfono, en persona. Acordamos vernos en mi oficina. Elegí ese lugar deliberadamente para recordarle lo que había perdido, lo que podría recuperar si tomaba el camino correcto. Cuando llegó, su apariencia me impactó. Había adelgazado notablemente. Su cabello mostraba canas prematuras y sus ojos habían perdido el brillo arrogante que los caracterizaba últimamente. «Gracias por recibirme», dijo, con una formalidad que nunca habíamos tenido. Le indiqué que tomara asiento. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con años de palabras no dichas. Claudia me contó de su conversación. Comenzó finalmente. Y tenía razón en acudir a ti. Hemos tocado fondo, papá. Eugenio resultó ser diferente de lo que esperaba. Nos utiliza como peones en su juego contra ti. No pude contener una sonrisa irónica. Apenas te das cuenta. Ese hombre nunca ha valorado nada que no pueda convertir en dinero o poder. Lo sé ahora. Debí escucharte antes. Otro silencio. Diego miraba sus manos, evitando mis ojos. ¿Por qué lo hiciste, hijo? ¿Por qué intentaste quitarme la empresa, la casa? ¿Por qué me traicionaste? Levantó la vista y, por un momento, vi al niño que había sido, asustado, pero digno. Porque sentía que nunca fui suficiente para ti, que la empresa siempre fue tu verdadero hijo, tu verdadero amor. Yo solo era el heredero forzoso. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿De verdad crees eso? Todo lo que construí, cada sacrificio, cada decisión difícil fue por ti, por tu futuro. Pero nunca estuviste ahí, papá. En mis cumpleaños, mis graduaciones, incluso cuando nació Mateo. Siempre llegabas tarde, siempre con la mente en otra parte. Mamá lo entendía. Yo no. Recordé aquellos momentos y, con dolor, reconocí la verdad en sus palabras. Había estado físicamente presente en los grandes eventos de su vida, pero mentalmente ausente, preocupado por la empresa, por el próximo contrato, la próxima expansión. Tienes razón, admití, sorprendiéndolo. No fui el padre que merecías. Me obsesioné tanto con darte un futuro brillante que olvidé darte un presente feliz. Es mi mayor arrepentimiento. Diego no esperaba esta confesión. Se quedó sin palabras por un momento.
Pero eso no justifica lo que hiciste, continué. Conspirar con Eugenio, falsificar mi firma, intentar robarme lo que construí con décadas de trabajo honesto. Lo sé, me interrumpió. No tengo excusa. Estaba cegado por el resentimiento, por la ambición. Eugenio me convenció de que merecía más, de que tú me estabas limitando deliberadamente. Fue manipulación, pero yo me dejé manipular. ¿Y ahora qué quieres de mí, Diego? Respiró profundamente antes de responder. No vengo a pedir perdón. Lo que hice no tiene perdón. Tampoco vengo a pedir que me restituyas en la empresa o que me devuelvas la casa. No lo merezco. Entonces, vengo por mis hijos. Ellos no tienen la culpa de mis errores, pero están pagando el precio. Necesitan estabilidad, seguridad y te necesitan a ti en sus vidas. La sinceridad en su voz era innegable. Este no era el Diego arrogante que me había echado de su casa meses atrás. Este era un hombre quebrado, humillado, pero finalmente honesto. ¿Qué propones exactamente? Déjanos volver a la casa, no como propietarios, sino como inquilinos. Pagaré un alquiler justo con lo que gane. Y hablando de eso, necesito trabajo, papá. No en la empresa, no estoy pidiendo eso, pero cualquier contacto, cualquier oportunidad. Lo consideré detenidamente. ¿Y si te ofrezco algo diferente? La casa es tuya, como siempre debió ser. Te la regalaré formalmente, sin condiciones. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Por qué harías eso, después de todo? Por mis nietos, por ti, a pesar de todo. Porque somos familia, Diego, aunque hayamos olvidado lo que eso significa. No sé qué decir. En cuanto al trabajo, continué, no te ofreceré un puesto en la empresa. Esas puertas están cerradas, al menos por ahora. Pero tengo un amigo, Roberto Vidal, que necesita un administrador para su cadena de hoteles. Es un trabajo exigente. Tendrás que demostrar tu valía desde cero. Lo haré, respondió sin dudar. Trabajaré como nunca antes, por mis hijos, por mí mismo. Asentí, satisfecho con su respuesta. Una última condición, visitas libres y frecuentes con Luciana y Mateo. Los extraño, Diego, más de lo que puedes imaginar. Por supuesto, ellos también te extrañan. Luciana habla de ti constantemente y Mateo guarda aún ese modelo de avión que le regalaste el año pasado. Por primera vez desde que entró en mi oficina, sentí que el hielo entre nosotros comenzaba a derretirse. ¿Y Eugenio, qué pasará cuando se entere? Diego frunció el ceño. Se pondrá furioso. Ha invertido mucho en su venganza contra ti. Pero ya no tengo lealtad hacia él. De hecho, se detuvo como si dudara en continuar. ¿Qué sucede? He descubierto cosas, papá. Documentos en su despacho. Conversaciones que no debía escuchar. Eugenio está involucrado en negocios turbios, lavado de dinero, sobornos, incluso posiblemente tráfico de influencias. Intentó implicarme también. Lo sé, confesé. Tengo pruebas de todo eso, suficientes para enviarlo a prisión por años. Diego pareció aliviado. Entonces sabes a lo que nos enfrentamos. No se rendirá fácilmente. Déjame ocuparme de Eugenio. Tú concéntrate en reconstruir tu vida, en cuidar a tus hijos. Cuando Diego se marchó, sentí una mezcla de emociones. Alivio, esperanza, pero también precaución. Las heridas eran profundas, la confianza estaba rota. La reconciliación, si llegaba, sería un proceso largo y difícil. Pero por primera vez en meses vi un camino posible. Las semanas siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. Diego, Claudia y los niños se mudaron de vuelta a la casa, que yo había mandado reparar completamente. Diego comenzó a trabajar con Roberto, enfrentando largas jornadas y responsabilidades crecientes, pero sin quejarse. Y lo más importante, volví a formar parte de la vida de mis nietos. Nuestro primer encuentro después de tanto tiempo fue emotivo. Luciana saltó a mis brazos apenas me vio, y Mateo, aunque más reservado al principio, pronto se unió al abrazo. «Te dije que volverías, abuelo», susurró Luciana en mi oído. Nunca dejé de creerlo. Lentamente establecimos una rutina. Los recogía de la escuela 2 veces por semana, los llevaba al parque a comer un helado.
Los fines de semana venían a mi casa, donde les había preparado habitaciones especiales. La alegría volvió a sus ojos, y con ella también a mi corazón. Diego y yo manteníamos una relación cordial pero distante. El daño había sido profundo. La confianza no se reconstruye en días. Pero había progreso, pequeños gestos que mostraban voluntad de ambas partes. Un mes después del acuerdo recibí una carta de Diego. No una llamada, no un mensaje, sino una carta escrita a mano, como las que solíamos intercambiar cuando él estudiaba en el extranjero. La abrí con manos temblorosas. Papá. No escribo para pedir perdón. Lo que hice va más allá del perdón y sería insultante pretender que unas palabras pueden borrar el daño causado. Escribo para agradecerte. No por la casa, no por el trabajo, sino por la lección. La más dura y necesaria que he recibido. Me enseñaste que la dignidad no se compra, que el respeto se gana, que la familia es sagrada. Lo hiciste de la manera más dolorosa posible, dejándome experimentar las consecuencias de mis actos. Estos meses han sido un infierno. Perder mi trabajo, mi estatus, mi hogar. Ver la decepción en los ojos de mis hijos. Sentir cómo me convertía en alguien que no reconocía, alguien que despreciaba. Pero también han sido reveladores. He aprendido más sobre mí mismo, sobre lo que realmente importa en este tiempo de escasez que en todos mis años de abundancia. El trabajo con Roberto es exigente, a veces humillante para alguien que dirigió una división entera en Empresas Garza. Pero es honesto. Y cada noche, cuando vuelvo a casa exhausto, pero con la conciencia tranquila, siento que estoy reconstruyendo no solo mi vida, sino mi alma. Mis hijos me miran diferente. Ahora ven a un padre que lucha, que se esfuerza, que vuelve a casa sin regalos caros, pero con tiempo para escucharlos, para ayudarles con sus tareas, para ser simplemente papá. No sé si algún día podrás perdonarme completamente. No sé si yo podré perdonarme a mí mismo. Pero quiero que sepas que el castigo que me impusiste fue también un regalo. Me obligaste a enfrentar mis demonios, a reconocer mis errores, a empezar de nuevo desde cero. Hoy entiendo lo que construiste, papá. No solo una empresa, sino un legado de trabajo duro, honestidad y perseverancia. Un legado que yo casi destruí por orgullo y resentimiento. No te pido que me reincorpores a la empresa, no te pido que olvides lo que hice, solo te pido que sigas siendo parte de la vida de mis hijos. Que les enseñes lo que a mí me enseñaste demasiado tarde. Que el carácter de un hombre se mide no por lo que tiene, sino por lo que está dispuesto a sacrificar por quienes ama. Tu hijo siempre, a pesar de todo, Diego. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo, más sanador. Reconocimiento, esperanza, quizás incluso el inicio del perdón. Tomé una hoja de papel y comencé a escribir mi respuesta. Palabras que había guardado durante meses, sentimientos que apenas ahora podía expresar. Querido hijo, tu carta me ha conmovido más de lo que puedo expresar. No esperaba este nivel de reflexión, de madurez, de honestidad brutal contigo mismo. Estoy orgulloso de ti, Diego, no por quien fuiste, sino por quien estás eligiendo ser ahora. El camino que has tomado es el más difícil, pero también el más valioso. Yo también he reflexionado durante estos meses sobre mis errores como padre, sobre las veces que prioricé la empresa sobre ti, sobre los momentos importantes que me perdí por estar construyendo un futuro que, irónicamente, casi perdemos por completo. Quizás ambos necesitábamos esta crisis, este punto de quiebre para reconocer verdades que llevábamos demasiado tiempo ignorando. No estoy listo para perdonar completamente. Las heridas son profundas, la confianza es frágil, pero estoy dispuesto a intentarlo, día a día, paso a paso, no por nosotros solamente, sino por Luciana y Mateo, que merecen una familia unida, imperfecta, pero honesta, frágil, pero resiliente. El tiempo dirá si podemos reconstruir lo que rompimos. Mientras tanto, me conformo con los pequeños momentos. Verte esforzarte en tu nuevo trabajo, observar cómo tus hijos recuperan la alegría,
sentir que lentamente volvemos a ser familia. Con esperanza. Tu padre. Sellé la carta y la dejé sobre mi escritorio. Mañana se la entregaría personalmente. Sería un pequeño paso, pero en la dirección correcta. Esa noche, mientras cenaba con Luciana y Mateo en mi casa, observé sus rostros iluminados por la risa, sus ojos brillantes, su inocencia recuperada, y supe que, a pesar de todo el dolor, las decisiones que tomé habían sido las correctas. A veces el amor más profundo se expresa con la disciplina más firme. A veces perder lo material es el precio necesario para recuperar lo esencial. A veces tocar fondo es el único camino hacia la redención. Diego había aprendido esa lección de la manera más dura. Y yo, a mis 68 años, también había aprendido algo invaluable. Que nunca es tarde para sanar, para perdonar, para empezar de nuevo. Isabel estaría orgullosa, no de nuestros errores, sino de nuestra voluntad de enmendarlos. Y eso, al final, era todo lo que importaba. Si mi historia te conmovió, no olvides suscribirte para más relatos de vida real y activar las notificaciones. Tu apoyo me anima a seguir compartiendo estas experiencias que nos enseñan el verdadero valor de la familia.